maravilloso. Que esta noche una vez más tu palabra ha de ser enseñada. Dios mío, vamos a continuar con esta enseñanza de tu palabra. Todos los temas en tu palabra son importantes. Si tú los inspiraste es porque son importantes y tenemos que hablar de ellos. Señor, gracias, y te pedimos una vez más que tú seas el que nos dirija y que todo lo que llevemos a cabo siempre sea para honrar y bendecir la gloria de tu nombre. Gracias. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, sigue obrando en ellos. Aquellos hermanos que han salido, los que están, Señor amado, trabajando, bendíceles y guárdales. Y te pedimos por tu pueblo para que nos ayudes a estar fortalecidos y preparados para ese momento glorioso. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Qué bueno. Dele la mano a alguien que está cerca por ahí y dígale: el Señor viene, que estar preparado. Aleluya. El que es santo, santifíquese todavía. Alabado sea el Señor. Bueno, me voy a salir del medio para no interrumpir Aleluya. Hemos venido hablando, comenzamos la semana pasada, el martes pasado, comenzamos a hablar con relación a la murmuración. Murmuración. Hicimos una pregunta: ¿alguna vez usted ha murmurado? Déjeme las manos de los que alguna vez han murmurado. Déjeme hacerle otra preguntita. De los que hemos murmurado, ¿cuánto nos hemos dado cuenta que hemos recibido consecuencias por haber murmurado? Quiero decirle algo, manténgalo siempre en mente. En nuestras vidas suceden cosas de parte de Dios que si no las entendemos pensamos que es el diablo, que es el pastor, que es la iglesia, que es la familia, que es aquel, que es el otro. Y en ocasiones no nos percatamos que la Biblia enseña que Dios al que ama disciplina, corrige y castiga. Porque Dios al que ama hace todo eso. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuándo es que Dios ejecuta esa parte de corregirnos, disciplinarnos y azotarnos, castigarnos? ¿Cuándo es que Él lo hace? Cuando desobedecemos al Señor, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, cuando pecamos, cuando intencionalmente o aún en ocasiones sin intención, pero quiero dejarles saber que porque no tengamos la intención de hacerlo, no necesariamente estamos excusados de ser castigados. A veces usted está por ahí en la ley y de momento pasa un alto, un pare, un stop. Usted no quería pasarlo, cometió el error. El policía le vio y le dio una multa. Y usted le dice al policía: ay, pero yo no lo quería pasar, pero lo pasaste. Yo no quería cometer el error, pero lo cometimos. Entonces en el Señor hay que tener cuidado, porque la ignorancia no justifica. La ignorancia lo que hace es que nos lleva en ocasiones a recibir consecuencias por lo que hagamos y aprendemos. Amén, hermanos. ¿A cuánto le ha surgido que usted o hemos hecho algo que nos han corregido, nos han castigado, nos han multado, y ahora cuando vamos a quizás estamos cerca para hacerlo, decimos: no lo voy a hacer, porque nos acordamos de que fuimos corregidos? ¿Cierto? Fuimos penalizados. A mí me ha sucedido, iglesia, así que no crean que yo estoy exento de esas cosas. Y hay muchas cosas que yo no hago porque ya he aprendido que cuando las hago recibo castigo. Recibo, ¿cómo se llama? La retribución por lo que he hecho. Así que si murmuramos, la murmuración está de acuerdo al orden de Dios. O sea, ¿es la voluntad de Dios que murmuremos? No. Entonces, cuando murmuramos, ¿qué estamos haciendo? Algo que a Dios no le agrada. Y cuando le fallamos a Dios, Dios siempre, oiga bien, siempre trae corrección a nuestras vidas. Y en ocasiones, dentro de esa corrección, declara juicio sobre nosotros, culpabilidad por lo que hemos hecho, somos castigados y recibimos retribución.
Así que hay ocasiones, cosas que surgen en su vida y en mi vida, que tenemos que tener cuidado cuando decimos que es otra cosa, cuando en realidad, si analizamos bien, nos tenemos que dar cuenta es que hemos hecho algo que a Dios no le ha agradado y Él nos ha corregido. Él nos ha dado ¿qué? La disciplina y el castigo. ¿Amén? ¿Qué pasó? No me veo bien. Dígale que espere. Se vaya a atender los muertos. Digo, en eso es que trabaja. Entonces la murmuración no es de Dios. No. ¿Sí o no? No. Entonces cuando murmuramos, estamos en desobediencia. ¿Cierto? Yes. Sobre todo cuando murmuramos a Dios, murmuramos de su obra, murmuramos de su cuerpo, murmuramos de nuestros hermanos y a veces del mundo y de todo el mundo. Y entonces viene el creador del mundo y nos da la corrección. Hemos venido hablando sobre la murmuración y yo creo que es importante porque yo siempre creo que todo tema bíblico, si Dios permitió que se escribiera y Él lo inspiró, es porque es importante. Y hay que hablar de Él si está en la Biblia. Entonces comenzamos a hablar sobre la murmuración y buscamos en Filipenses 2, 14 y 15 donde dice, haced todo como sin murmuración. Es decir, que no debe haber murmuración en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, sobre todo en el Señor, ni tampoco contiendas. Nunca hagáis. El apóstol Pablo escribe en otro lugar, dice que nunca hagamos las cosas ni por contiendas ni por vanagloria, antes bien hacerlo como con humildad. Humildes. Una persona humilde no murmura, una persona humilde no contiende, sobre todo cuando está haciendo algo para el Señor, porque el Señor no quiere que nosotros murmuremos y entremos en contienda, porque todo lo que Él quiere que hagamos para la gloria de su nombre, Él quiere que le demos excelencia. Cuando incluimos murmuración y cuando incluimos contienda, contaminamos lo que estamos haciendo para Dios. La iglesia del Señor se contamina cuando nos levantamos a murmurarnos los unos a los otros. Y yo mencioné, creo que fue la semana pasada, uno de estos días, que antes de nosotros establecer murmuración sobre alguien, necesitamos darnos una mirada en el espejo. Porque si murmuramos a aquel que ha hecho algo o ha dicho algo, se ha comportado de tal manera, y no estamos diciendo que no se identifique que está mal, si se hizo mal, pero hay que tener cuidado cuando establecemos murmuración, porque a veces murmuramos de otros por lo que está haciendo y en ocasiones nosotros hacemos lo mismo o hacemos hasta peor. ¿Cierto o no es cierto? Por eso es que el Señor dijo que antes de quitarle la paja al hermano, ahí tiene que quitarse primero la viga que está en tu ojo. Es imposible ver una paja cuando hay una viga. ¿De qué estaba hablando el Señor? Antes de establecer telas de juicio y murmuraciones y contiendas y utilizar la debilidad de las personas para ahora hacerlos sentir mal o convertirnos en murmuradores y criticadores hacia otros de esa persona, tengamos cuidado. No nos ha llamado Dios a eso. Por eso es que cuando hablamos tenemos que tener cuidado. Nuestras conversaciones, dice el apóstol Pablo, deben ser conversaciones con sazón. En otras palabras, que el oyente cuando nos escuche reciba gracia y bendición de lo que hablamos. Esas son palabras bíblicas. Y nosotros tenemos que disciplinarnos a eso, iglesia. Para eso está la palabra, para disciplinarnos en la palabra y aprender de ahora en esta nueva criatura que somos en Cristo Jesús, que esta nueva criatura tenga una forma diferente de hablar. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando le damos auge a lo negativo, corrompimos el orden de Dios que Dios quiere que llevemos a cabo.
Y todo esto contamina, todo esto daña. Así que mire, esto es para todos nosotros. El llamado bíblico es que todos nos sometamos y hagamos lo posible por evitar murmuraciones. Mencioné que en el capítulo 6 del libro de Gálatas, verso 1, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Luego dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ayudémosle, pero con mucho cuidado que no caigamos en lo mismo. El apóstol Pablo dice que a veces nos convertimos en enseñadores, maestros para otros, pero no nos enseñamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender esos principios. Eso nos enseñan para que antes de yo comenzar a decir o establecer tela de juicio o prejuicio sobre alguien o prejuiciarme en contra de alguien, tengo que entonces analizar lo que me dice la palabra. Que debo tener cuidado, porque en una murmuración yo le puedo perjudicar a usted, dañar su carácter. ¿Sabe que por medio de una murmuración, yo le mencioné, creo que fue la semana pasada, identidades se han destruido, iglesias se han destruido, familias se han destruido? Hay enemistades a veces entre la familia porque alguien murmuró a alguien de alguien, alguien se lo dijo a alguien, y cuando vino, todos los alguienes están discutiendo. Ahora para este mes de noviembre, muchas familias no se van a reunir a comer juntos el día de la Acción de Gracias. ¿Sabe por qué? Porque todo el año han tenido contiendas y murmuraciones y disensiones y divisiones, y cuando llega el momento bonito donde se puede capitalizar y sentarnos a dialogar familiarmente, no se va a poder porque todo el mundo está enojado. ¿Dónde comenzó? Con una murmuración. Alguien dijo un comentario que no debió decir. El apóstol Pablo nos enseña, y decía que hay que tener cuidado con estar entremetido en cosas que a nosotros no nos corresponden. Eso daña mucho. Cuando usted y yo nos metemos en la vida de los demás sin llamarnos a meternos en la vida de ellos, y comenzamos a iniciar conversaciones y cosas negativas, comenzamos a dañar el ambiente, y mucho más si es familiar o la hermandad cristiana. Estaba mi esposa hablando, que llegó de Grecia en el día de ayer, y una de las conversaciones que tuvimos por teléfono mientras ella estaba allá, me dice: la familia donde yo estoy van a la iglesia, van a una iglesia, la iglesia de ellos, la ortodoxa, pero el hijo de ella no quiere ir a la iglesia, y ella dice: todo está bonito, la gente bien, pero lo único que es que ahí lo que hay es contienda. Cada cual murmura al otro, mirando a ver cómo vino aquel vestido, cómo vino peinado, con qué carro se estacionó en el estacionamiento, y se juntan ahí esa viejita que le gusta, esa persona que le gusta establecer el chisme, entablar chismes. ¿Te la conocen? ¿Te la conocen? ¿Lo qué? ¿Ah? ¿No vinieron hoy? En la casa. La murmuración es dañina. Por favor, escuchen. A veces las personas no dicen, pero si usted conoce lo que es la labor del Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Dios revela. A veces la gente no tiene que decir lo que está diciendo y haciendo. El mismo Espíritu de Dios revela lo que está surgiendo. Y a veces hay familias que en vez de sentarse a la mesa a tener un tiempo bonito entre la familia y comer juntos y disfrutar el momento familiar, se sientan y lo que comienzan es a traer murmuraciones y críticas. Y a mí lo que siempre me ha lamentado, es yo reclamar que yo amo a Dios y que yo soy su hijo y que yo soy parte integrante del cuerpo de Cristo, y de lo mismo que yo reclamo que soy parte, eso mismo lo critico y lo perjudico y lo murmuro.
Porque cada vez que hablamos de un hermano, murmuramos de un hermano, una hermana, de una joven, un joven, de lo que sea en el Señor, estamos perjudicando el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se hiere, está hiriendo el cuerpo de Cristo. Bendito Jesús. Déjeme decirle, el apóstol Pablo dice que cuando pecamos contra nuestro hermano, contra Cristo pecamos. Cuando le hacemos daño a un hermano, hermanos, y los hay, ¿cuántos saben que los hay? Hay personas que se dedican, yo se lo mencioné, al frente de uno le dicen un Dios te bendiga, pero tan pronto le dan la espalda, hermano, se encargan de destruir su testimonio. Qué bueno que los martes no vienen. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Amén. Hermanos, tenemos que disciplinarnos. Nosotros, mire, para lo malo no tenemos que disciplinarnos. Lo malo en nosotros es algo como automático. Ya está ahí en la concupiscencia carnal. Para lo que tenemos que disciplinarnos es para lo bueno, para lo de Dios, para lo sagrado, para lo verdadero, lo honesto, lo puro. Lo que, como dice el apóstol a las Filipenses, a la iglesia de Filipo, cuando le dice, mira, en esto piensa, en esto concéntrate, en lo bueno, lo puro, lo que conlleva virtud, lo que conlleva alabanza, en esto concéntrate. ¿Por qué? Porque él sabe que nuestra concentración natural no es lo bueno, es lo malo. Usted analiza a un niño. Desde muy temprana edad, nadie le enseñó a pelear. Y de momento usted lo ve agarrándole el pelo al otro y gritándole, alborotándole. Hay que enseñarlo a lo bueno, a respetar, a amar. Porque nadie nace entendido de cosas o aprendido de cosas. El aprendizaje en nuestro carácter se desarrolla a través de la vida, de las cosas que adoptamos en nuestra vida para que nuestro carácter se forme en nosotros. Y por favor escuche, no soy de los que creo, usted me ha escuchado, de que yo vengo así, de mi país es así, mi familia es así, o que mi apellido es así. A mí no me interesa nada de eso, porque Pablo dice que si podemos concentrarnos en lo bueno, en lo puro, en lo recto, en lo agradable, lo que conlleva virtud y alabanza, significa que podemos cambiar nuestro carácter. Si yo era un malcriado antes, ahora en Cristo puedo ser un buen criado. Amén. Claro que sí. Aleluya. Si antes tenía unas actitudes negativas de cuestión de peleas y de esto, porque hay personas, iglesia, hermano, en las iglesias que si mire lo que le queda, lo que le falta es poquito para caerle arriba a la gente. ¿Usted no lo cree? ¿Que es cierto? Si yo no he tenido cuidado, a mí casi me da, casi me caigo arriba. Porque venimos con eso, entonces nos olvidamos que ahora que estamos en el Señor, no nos percatamos que ahora nuestra vida nueva necesita una conducta nueva. Y el capítulo 12, verso 2 del libro de los Romanos nos dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que la forma en que yo entendía las cosas antes de servir a Cristo, ahora tiene que haber un nuevo entendimiento de las cosas. Lo que antes yo resolvía de una forma mundana, terrenal, carnal, ya yo no lo puedo hacer. Ahora hay que resolverlo bíblicamente conforme a la palabra del Señor. Amén, hermanos. En los matrimonios, el esposo como maltrataba a la esposa, ahora estás en Cristo, ahora tienes que ser un varón de ejemplo. ¿Dónde están los varones? Hay pocos en esta noche. Me gusta cuando hay muchos para darle a todos el golpe. De igual la dama, quizás antes de venir a Cristo no respetabas a tu marido.
Ahora vienes a Cristo, la Biblia dice que tienes que sujetarte a tu marido y tienes que respetarlo. Y las damas dicen, ese amén no se oyó muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Ah? Le estoy hablando Biblia, ¿cierto o no es cierto? Le estoy hablando lo que dice la Biblia. Ese es el tipo de entendimiento que ahora en el Señor tenemos que tener para que podamos ser transformados y podamos experimentar lo que es la voluntad buena, perfecta y agradable del Señor. Vive Jesús. Y por eso es que a veces muchos de nosotros todavía no estamos experimentando, comprobando cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque no queremos cambiar nuestro carácter. Y escuchen, el carácter desordenado puede llevar a alguien a ser excluido de la gloria de Dios. Porque el carácter desordenado lleva a la gente a cometer errores, a ofender, a odiar, a aborrecer a la gente, a establecer tela de juicio como si fueran dioses. Y eso es en contra de lo establecido conforme a la palabra del Señor. ¿Hasta ahora reciben la palabra? Amén. ¿Quiere que sigamos o lo dejamos ahí? Amén. Siga, pastor. Seguimos, ¿ok? Entonces hacemos todo como. ¿Cómo hay que hacer todo en el Señor? Sin murmuraciones y contiendas. En el Señor no tan solamente, en el hogar también, con la familia también, en el trabajo también, con los vecinos también, con todos aquellos que nos interrelacionamos. Tenemos que hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas. ¿Cuál es el propósito? Estamos haciendo un repaso, pero me quedé ahí. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos, ¿qué? Irreprensibles, o sea, que no haya nada, que tengamos causa de reprensión, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminar en el mundo. El propósito de que no murmuremos y que no haya contienda en lo que hacemos es para que seamos ahora privilegiados y podamos ser irreprensibles, podamos ser sencillos, podamos ser hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Yo quiero ser así. Entonces, para yo poder lograr ser así, yo tengo que entonces todo lo que hago no puedo añadirle murmuración, queja, crítica, ni contienda. Todo lo que se hace en el Señor se hace por amor y con amor. Es más, si quiere que le diga, Dios es un Dios, como le dije anteriormente, que corrige, disciplina y castiga. Pero todo lo que Él hace, lo hace con amor. Aleluya. Él no se quita la vestimenta de amor para decir, déjame castigar a aquel. Él no lo hace con odio, ni con rencor, ni con intención. Él lo hace para corregirnos. Y lo hace con amor y por amor. ¿Qué significa murmuración? Conversación en perjuicio de un ausente. Perjuicio es daño, deterioro, extorsión, molestia, inconveniente, mal, menoscabo, quebranto. ¿Note bien? Murmuración. Hay unas palabras que solamente algunos de los hermanos en sus países las saben. Comadreo, cotilleo, chisme, crítica, calumnia, comidilla, habladuría, patraña. A mí me dicen palabras así, yo creo que me están insultando, pero lo que están dando significado. ¿Qué nos continúa diciendo la palabra de nuestro Dios con relación a la murmuración? Hospedar los unos a los otros sin murmuraciones. Dar alojamiento a las personas, acoger, bendecir, cobijar, recibir, amparar, refugiar, ayudar. Amén, hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Usted tiene un don que Dios le ha dado? Yo traigo una enseñanza aquí sobre los dones espirituales. Y le pregunté a la iglesia, ¿usted tiene un don? Y si tiene un don, ¿cuál es ese don? Y la tercera pregunta es, ¿lo está poniendo en práctica para el beneficio de los demás? Porque aún los ministerios, oye bien, del apostolado, del evangelista, del pastor, del profeta, del maestro,
tienen dos intenciones importantes y principales por las cuales Dios da esos ministerios a la gente y los utiliza. Primero, para perfeccionar a los santos, y segundo, para edificar la iglesia. El don no es para sacarle dinero. Es más, la Biblia dice, si lo hemos recibido de gracia, hay que darlo de gracia. Si lo hemos recibido por gracia, hay que darlo de gracia. Amén, hermanos. Todo lo que Dios ponga en tu mano y en mis manos, en mi vida y en su vida, para llevar a cabo, para la gloria de su nombre, no es para hacer negocio con eso. Y hoy en día hay que tener cuidado donde usted va, lo que usted escucha, a dónde se está involucrando, porque han removido el principio sagrado y han establecido sus principios propios, con tal de recibir beneficio personal y olvidarse de las verdades bíblicas. Así que es muy importante que tenga usted cuidado. Los dones son dados para que se ministren, para que sean administrados de parte nuestra, para el beneficio de los hermanos. Si Dios te da el ministerio de maestro, es para que nos enseñes y podamos ser instruidos en todas las áreas: profeta, maestro, pastor, todo lo que hacemos, cantando, los talentos, predicando, haciendo cualquier cosa en el Señor, es para que en primer lugar Dios sea honrado y los demás seamos edificados con aquello que Dios nos da a cada uno de nosotros. No es para elogio personal, no es para decir ahora ponerme en la frente, yo soy esto, yo nada de eso. Porque aquí toda la gloria y toda la honra se la lleva el Señor de todo lo que Él nos da a nosotros. Jesús nos enseñó un principio muy hermoso en cuanto a los servidores, que después de haber hecho lo que teníamos que hacer, nos consideremos siervos inútiles. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Esto es bueno para aquellos que piensan que son especiales, que porque Dios los usa en esta forma o aquello. No, mira, mientras más Dios te use, más humilde debe ser en la presencia del Señor y en la presencia de los demás. Nunca crea que el otro es menos que usted, porque Dios a usted le usa en cualquier área, en el ministerio o en los talentos o en los dones. Todo lo contrario, mientras más Dios nos da, es cuando más humildes debemos ser delante de su presencia. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dáselo fuerte al Señor si lo cree. Eso daña mucho la iglesia del Señor. Cuando comenzamos a trabajar en el Señor nos comienza a usar, la unción del Señor nos comienza a dar bendición, y se ve cómo Dios está haciendo la obra a través de cualquiera de los hermanos o quien sea, y ahora comenzamos a creer que ahora la gloria ya no le pertenece a Dios. Y por eso es que yo creo que algunos ministerios un día estuvieron y ya no están. Porque todo lo que se recibe de Dios y no se usa para honrar a Dios, eventualmente Dios no lo quiere activo. Porque a Él hay que honrarlo y darle toda la gloria a Él. Porque sin Él, ¿qué somos nosotros? Todo lo que tenemos proviene de Él. Es por su gracia. Dije por su gracia. Usted no se lo merece, yo no me lo merezco. La gente piensa, no, que yo llevo tantos años en el Señor. Usted puede llevar 500 años en el Señor, pero de Dios sigue siendo la gloria. No importa los títulos que usted tenga, no importa la mucha teología y la mucha hermenéutica y la mucha homilética y nada de eso nos puede llevar a creer que ahora Dios no se merece la gloria. Toda la gloria es de Él. Y mientras más alcancemos, más recibe Dios la gloria. Hácelo fuerte si lo cree. Eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar para quitar las murmuraciones, las críticas, las cosas negativas, las contiendas. Laborando en el Señor, como dice el libro de Corintios 15:54,
8 por ahí, 57, 58, donde dice que la labor en el Señor, iglesia, no es en vano. Podemos trabajar para Dios, servir a Dios, y Dios se va a encargar de recompensar su vida y mi vida. Si el hombre no te recompensa, si el hombre no te reconoce, no te preocupes, porque el que te llamó no fue el hombre, fue Dios el que te ha llamado. Y Él es el que se va a encargar de recompensar tu vida. ¿Cuánto tiene ya en el banco de Dios? Porque mientras más haga para Dios, más acumulas. Esto es como el banco aquí terrenal. Mientras más usted pone en el banco, más tiene guardado. Pero no vaya a buscar al banco algo que usted no ha guardado. Personas que van a buscar, decirle al banco, deme lo que tengo ahí, no tienen nada. Entonces, ¿qué dice? Tienes un don que has recibido. Pues mira, ministran a los otros. Sé de bendición aquel, porque para eso son los dones. Los dones ni son para elogio, ni son para negocio, ni son para otras, son para ministrarlos a los demás, porque Dios quiere que su pueblo sea ministrado, y usted sabe el privilegio que nos da, nos utiliza a nosotros mismos para que seamos ministrados los unos a los otros. Aleluya. Por eso es que descubra cuál es su don. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su talento? ¿Qué es lo que quiere Dios que usted haga en su reino? Y tan pronto usted lo descubra, y tan pronto Dios se lo revele, o tan pronto usted tenga esa seguridad, esto es lo que Dios quiere, Dios que yo haga, dedíquese a eso, perfecciónese en eso, aprenda en eso, y usted verá que Dios le va a usar para la gloria de su nombre. Amén. Y para bendecir su vida y los demás. Amén, hermanos. Amén. No se enoje por el que Dios utiliza a otra persona. Estaba meditando hace poco. Hay personas aquí que le pueden tocar, mire, y cantar un cántico de bendición, pero no se pueden poner a predicar. Y no es que no sirven en el Señor, es que como miembros tienen una función que otros quizás no la tienen. Quizás yo no lo puedo hacer, pero ahora yo no puedo murmurar a la que canta o al que canta para Dios, como lo hace para bendición de Dios y la gente, y yo digo, pues como yo soy el pastor, pero yo no canto como esa persona. Ahora, no, lo que yo debo dar es gracias a Dios que esa persona está llevando a cabo su don, su talento, su ministerio, ministrándole a los demás, cuando yo estoy haciendo la labor que a mí me llamó, haciendo lo mismo. Y lo que usted haga, lo hace igual. Quiere decir que todos nos ministramos en el Señor con lo que Dios nos ha dado para el beneficio de nuestras vidas. Eso es todo. Cuando alguien canta, ya canta, hermano, con la bendición del Señor y esos cánticos que llenan, hermano, somos ministrados. Como de igual manera se para aquí al frente y predica a alguien, somos ministrados. Amén, hermano. O alguien hace otras cosas y somos ministrados. Pero no estamos para murmurarnos los unos a los otros, estamos para ser bendecidos los unos a los otros. Orar los unos para nosotros, ayudarnos los unos a los otros, para que podamos continuar en el cuerpo del Señor. Y la murmuración perjudica. Porque si yo me pongo a decir, que la hermana canta y toca, pero no predica, ¿por qué es eso? A Dios, pues, esa hermana le falta. No, porque si en el cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones. Amén. Aleluya. Hay alguien que está siendo liberado en esta noche. Sí, porque hay personas, iglesia, hay personas que viven en culpabilidades dentro del Señor porque hacen ciertas cosas y otras cosas no las hacen, y por esas cosas que no hacen sienten culpabilidad porque hacen esto pero no hacen esto. Mire, si esto es lo que Dios le ha llamado a hacer, síguelo haciendo aunque no haga esto, porque si esto es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios va a recibir la gloria y va a recibir la honra. Eso nos va a ayudar, iglesia. Por eso es que nosotros, mire, por la gracia del Señor que hemos sido llamados a pastorear, nosotros los pastores, mire, si me están escuchando, pastores, nosotros no tenemos que tener envidia los unos a los otros. Dios me ha llamado para ministrar y pastorear aquí, a usted lo ha llamado para ministrar y pastorear allá. De gloria a Dios, y vamos a seguir haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta hora?
Pero a veces entre los pastores hay disensiones, hay envidia, hay que aquella iglesia, hay que la otra. Oigan, una murmuración los unos a los otros. Hermano, el diablo se está gozando cada vez que nosotros creamos disensiones y divisiones. Y cada cual diciendo yo soy el mejor, aquella iglesia no sirve, la esta. Hermano, estamos en el Señor todos con el propósito de honrar al Señor de la mejor manera posible. Así que yo me conformo estando aquí, porque aquí me ha colocado Dios. Los que pastorean allá, gloria a Dios. Los que pastorean allá, gloria a Dios. Allá ellos con el Señor. Lo que hagan, ellos un día tendrán que dar cuenta al Señor. Bendito Jesús. Pero hermano, se mete la murmuración. Y a veces vemos pastores que no nos hablamos. Mire, yo tengo un mensaje para los pastores. ¿Le doy un ejemplo? Mire, tengo un mensaje para los pastores que lo voy a predicar un día esto y quiero que me lo publiquen por el YouTube para que salga en el mundo entero. Porque yo quiero predicar a los pastores que no seamos hipócritas. Bendito Jesús. Ahí comienza fuerte, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que parar la hipocresía, porque le decimos al pueblo que te debes amar, como dice el Señor, y que es un mandamiento, cuando nosotros los pastores no nos amamos. Aleluya. Aleluya. Vive Dios. ¿Ah? Le decimos a la congregación, oh iglesia, Salmo 133, verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero la mayoría de los pastores, sobre todo en esta área, no nos unimos, no nos visitamos, no nos hablamos, pero le decimos a la congregación que hay que vivir en unidad. Gloria a Dios, se le fue el gozo. Lo voy a dejar ahí porque el mensaje es más largo, ¿sabes? Aleluya. Estamos viviendo hipócritamente. Eso es hipocresía. Estamos diciendo a la congregación que tiene que vivir en santidad cuando nosotros, los líderes, somos los primeros desordenados. Vive Jesús. Hay pastores, iglesias, que no confraternizan porque lo que hay una murmuración entre los pastores. Por eso es que no hay respeto el uno al otro. Por eso es que si un miembro de aquí se va para otra iglesia, están deseosos porque se quede allá. Porque no se llevan con el pastor marrero. Pero sin embargo, cuando nos vamos al libro de Juan, en la parte última antes del libro de Apocalipsis, vamos a hablar ahí. Juan nos habla con relación a lo que es el amor. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Y al hermano que estamos viendo no lo podemos amar. Bendito Dios. Así que los pastores tenemos que dejar la hipocresía. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Vamos a ser ministros íntegros y leales. Aleluya. Que no tratamos de enseñarle a la congregación cuando nosotros tenemos que ser, de acuerdo a Pedro, ejemplos de la grey. Amén. Bendito Jesús. ¿Cuántos saben que eso lo dice Pedro? Amén. Los pastores estamos llamados para ser ejemplos de la grey. Pero decimos a la grey, esto es lo que dice el Señor, hay que vivir en esto, hay que hacer esto, tenemos que amarnos, mira que no podemos murmurarnos, mira que no podemos, y somos los primeros que lo estamos haciendo. Alabado Dios. Si hubiera pastores en esta noche, yo le digo que parar la hipocresía, iglesia. Estamos viviendo engañados. Estamos viviendo engañados. Por eso es que yo le digo, si usted pertenece a esta iglesia, quédese aquí. Pare de estar yéndose para otras iglesias. Eso es lo que hay, eso trae murmuraciones y críticas. Vive Dios. Si aquí se le está enseñando las verdades, ¿por qué tiene que estar yéndose para otro lugar? ¿Cuál es el propósito? Si a usted le gusta el otro lugar, quédese en el otro lugar. Eso está trayendo murmuraciones dentro de los pastores. Gente desordenadas, brincando de iglesias en iglesias. Sin sujeción pastoral.
Han visitado todas las iglesias de esta área y en ninguna se quieren sujetar. Te alabo, Jehová. Aleluya. Que no se acabe el gozo. Santo Jesús. No hemos comenzado a predicar todavía, ¿sabes? Que esta es la introducción. Gloria a Dios. Aleluya. El día que predique el mensaje de los pastores lo voy a hacer solo, así que usted no va a estar aquí, ¿sabe? Lo voy a grabar yo solo, nadie va a estar. Pero usted lo va a ver. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Por la casa, sí, Señor. Así mismo es. Te adoramos, Dios. Estamos escondiendo, escuche bien. Nosotros los pastores y los líderes estamos escondiendo nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos. Y la hipocresía es que cuando nos vemos en la calle, ¡hoy Dios le bendiga, hermano Marrero! ¡Qué placer verle! ¿De verdad? Si deseaba verme, te he invitado y no quieres confraternizar con nosotros. Déjeme salirme de ahí, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes son los que me obligan. Alabado Cristo, aleluya. Aquí yo no le enseño solamente a las ovejas, aquí yo le enseño también al pastor. Hay una responsabilidad pastoral. Yo tengo que sujetarme a lo que dice la Biblia. Para que ustedes puedan seguir, como dice el libro de Hebreos, considerar cuál es el resultado de mi conducta e imitar mi fe como pastor, yo tengo que comportarme. Yo tengo que ser un ejemplo, yo tengo que ser íntegro en mi palabra y tengo que ser leal, tener lealtad en el compromiso. De no ser así, no me imite. Si yo soy un desordenado, usted no tiene derecho a imitarme. Usted no va a imitar desordenados. Usted imita personas que viven en integridad, que hacen lo posible siempre por hacer la voluntad del Señor. Amén. Hay de todo en la vida. En la viña del Señor también hay de todo. Entonces, ¿qué debemos? Ay, Señor, ¿dónde estamos? Vamos a movernos, porque de no ser así nos vamos a quedar ahí. ¿Dónde estábamos? Por aquí, ¿verdad? La murmuración que hizo el pueblo de Dios cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. No sé qué clase de carne están hablando, pero ellos lo que comían eran cebollas viejas. Si a eso le llamaban carne, tenían razón. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, de verdad, se estaban muriendo de hambre. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Sabe lo que le está diciendo Moisés y Aarón? Pero ¿y por qué ustedes están murmurando en contra de nosotros? Si el que los sacó a ustedes de Egipto no fui yo, fue Dios. A veces no nos percatamos, y se lo voy a comprobar, que a veces cuando estamos murmurando en contra del líder por algo que no estamos de acuerdo, no nos percatamos que estamos murmurando en contra de Dios. Cuando a veces mentimos, que estamos hablando con el líder y estamos mintiendo, pensamos que le estamos mintiendo al líder y engañando al líder. Y no nos percatamos que al que le estamos mintiendo es al Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Vinieron y le mintieron a Pedro
Ellos pensaban que le estaban mintiendo a Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? No has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo. Tan pronto terminó la palabra, Pedro, Ananías cayó al piso muerto. 3 horas después vino la doña, con la misma mentira y el engaño. También murió y los dos fueron enterrados. En aproximadamente 3 horas o 4 horas. Por causa de que pensaron que a quien le estaban mintiendo era el líder. Y no se percataron que le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Ay, mi Señor, ten misericordia de nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, dice ahora, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones, ¿qué dijo Moisés? No son contra nosotros, sino contra Dios. Eso que tú me estás dirigiendo a mí, le está diciendo Moisés, eso que ustedes me están dirigiendo a mí, esas murmuraciones que ustedes creen que son para mí, ustedes no me las están haciendo a mí, ustedes se las están haciendo a Dios. Y entonces miren lo que pasa, iglesia. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Malagradecido, Dios le envía pan del cielo. Dios le prometió que no le faltaría nada. Y si Dios le prometió, hermanos, 40 años estuvieron en el desierto dando vueltas. Y en esos 40 años ni sus sandalias se gastaron. Dios le dio agua, Dios le dio pan. Le dio lumbrera en la noche, le dio sombra por el día para que el sol no le fatigara. Los libró de peligros, de tantas cosas, Dios supliéndole. Habrá consecuencias por causa de la murmuración a Dios y a nuestros hermanos. María, ¿se acuerdan que hablamos de ella? La profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estas expresiones de una mujer profetisa, como le dije la semana pasada, líder, una dama líder del grupo, cantando, danzando y dando con el pandero, y cualquiera que oye dice: pero esta mujer es tremenda en el Señor. Sin embargo, mire lo que hizo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita de Cus. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Llamó a 3 que salieran y solamente a 2 los sacó para afuera. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué María recibió lepra? Porque murmuró, se levantó en contra, oiga bien, del ministro del Señor, del pastor que estaba pastoreando el pueblo de Israel. María era la hermana de Moisés. Yo siempre he creído, escúchame bien y usted me disculpa, yo siempre he creído que cuando usted está en un lugar y el líder es familia suya, usted no tiene que ser el más perfecto en la iglesia, pero tampoco debe ser el gran cabezón. ¿Usted me escucha lo que le estoy diciendo? O sea, si usted tiene en la iglesia donde usted va, esa persona es familiar suyo, su hermano, su tío, su padre, su sobrino, sea quien sea, y usted está en esa iglesia, usted debe ser una de las primeras personas que debe unirse a ese líder para trabajar en la obra del Señor, no levantarse en contra de él, porque la familia no está para tirarse. Digo, yo entiendo que hay familias que son así. Nosotros tenemos familiares que le dicen a usted: no, nosotros estamos unidos, y al otro día se caen a golpes todos el uno al otro.
Sí, yo los he visto. Y hoy le dicen que le ama y mañana le dicen que usted es un demonio. Eso es verdad. Y yo me puse a meditar después que me fui el martes y yo meditaba y decía, Señor, pero María era no tan solamente parte de tu pueblo, ella era la hermana de Moisés, era familia de Moisés. No se esperaba que ella fuera un mejor ejemplo para su hermano en el liderato. Y fue la que lo murmuró. Y el hermano también, Aarón. Los dos se unieron para, oiga bien, se unieron los dos para murmurar a su propio hermano. Sin razón. Porque si hubiera sido que Moisés pecó, hizo algo fuera de orden, nada, no había necesidad. Por eso le llama murmuración. Se levantaron en contra de él, murmurando, porque no había necesidad de hacerlo. Y yo meditaba en esto y decía, pero María, profetiza, líder, cantante, toca el pandero, danza, hace todo en la iglesia. Y sin embargo es la primera que se levanta en contra del líder. Y le dije la semana pasada, por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque hermano, usted puede profetizar, usted puede hablar en lenguas, usted puede cantar, usted puede tocar, usted puede predicar, usted puede hacer todo lo que en la iglesia se hace, pero nada de eso lo exenta a que si no tiene cuidado también se levante en contra del líder. Y lo murmure y lo critique. Por un lado profetiza y por otro lado murmura al hombre de Dios. ¿Hay eso en las iglesias, sí o no? ¿Ah? Claro que sí, iglesia, pues vamos a dejar ya de estar escondiendo las verdades. Y vamos a hablar con sinceridad. Aquí no importa, sea que usted haga o no haga, estamos expuestos a murmurar si no tenemos cuidado. Lo que tenemos que hacer es tener cuidado que no lo hagamos. Y sobre todo yo me pongo a pensar, una mujer profetiza y una mujer con estos ministerios, ¿cómo la ve la gente? ¿Cómo la mira? Óigame, una líder, una profetisa, y ahora es la primera que se levanta en contra del líder. Me gusta cuando se quedan callados. María estaba leprosa. Luego dice que así María fue echada del campamento, creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? 7 días, y el pueblo no pasó más adelante hasta que se reunió María con ellos. Bueno, yo le había explicado que en esto tiene mucho que pensar y hay mucho que decir. En primer lugar, escuche bien, no importa la posición ministerial que nosotros tengamos en el Señor, Dios no pasa el pecado por alto. Sí, que no estamos exentos. Hay personas que tienen una cuestión con los pastores, que creen que los pastores están trepados en un pedestal, que eso ahí, olvídate. No, mira hermano, los pastores también caen. De la misma manera que hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos cristianos, hay falsos hermanos, hay falsos hermanas, hay falsos cantantes, hay falsos músicos, hay falsos de todo. Alabado Dios. Y el que hoy está firme en el Señor tiene que tener cuidado, porque también puede caer. Esto es unas verdades. Y por eso, y yo quiero mencionarle algo y me voy a mover, pero escuche bien, por eso es que usted no debe, ni yo, debemos estar poniendo la mirada en los hombres. Porque ese pastor, esa pastora, sea quien sea, ese líder o esa líder, es un ser humano como cualquier otra persona. Lo único que nos mantiene fortalecidos en el Señor y con el cuidado de no caer cuando venga la provocación y la tentación, ¿sabe cuándo es? Cuando nos mantenemos mirando al Señor, consagrados a Él, buscando de su rostro y queriendo siempre hacer su voluntad. Hazlo fuerte si lo crees. Esto es para todos nosotros.
para todos nosotros. Grande eres Jesús. Por eso es que a veces cuando un pastor cae, un pastor se desvía, cae en adulterio, moralmente algo pasa, la iglesia se destruye. Sí, Señor. ¿Por qué se destruye? Porque ponemos la mirada en el pastor. En el hombre. Santo Jesús. Y yo entiendo que en el pastor se confía. Y yo entiendo que el líder debe hacer todo lo posible por mantenerse en integridad en el Señor y para todo el mundo y ser ejemplo. Pero eso no nos exenta a que si nos descuidamos podemos caer también. Y si su mirada está puesta en el pastor, en el líder, cuando ese pastor cae también usted va a caer. Por eso es que la Biblia dice que donde tenemos que poner nuestros ojos es en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sí, Señor. Él es el modelo perfecto. Aleluya. Aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Gloria a ti, Jesús. Primero de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando imitamos al Señor, somos menos propensos a ser provocados y caer. Pero somos humanos. Alabado a Dios. Por eso es que los pastores caen. Si nos descuidamos, porque somos humanos. Como los demás. Es como los hijos de los pastores, la gente siempre han tenido, no siempre, pero gran mayoría de las personas, que tienen que ser mejores que los demás. No, nuestros hijos también son como sus hijos. Señor. Vive Jesús. Y yo, por favor, escuche, yo no recibo culpabilidad por mis hijos. That's right. Y me explico. Eso de que pastor, que usted pastorea y su hijo no sirve al Señor, esa es su decisión. That's right. Yo le enseñé los principios sagrados. Si no quiere servir al Señor, en su edad de elegir entre lo bueno y lo malo, independizarse, allá él con el Señor. Mi oración es que sirva al Señor y haga su voluntad. Pero si no lo quiere hacer, ese es su problema con Dios. Un día él va a dar cuenta a Dios por sí mismo. Amén. Aleluya. Sí, que a mí eso de que me traen, que usted no puede pastorear, o que sus hijos, no. Ya, mi llamado es un llamado para pastorear. Hago todo lo mejor por mis hijos, Sí, Señor. pero yo no los puedo obligar a servirle al Señor. Santo. Eso es así. Ahora yo voy a hacer lo posible por yo ser ejemplo de ustedes, Amén. y ejemplo de mis hijos, y ejemplo de mi familia, ejemplos de mi hogar y de mi esposa. Pero yo no recibo esas acusaciones, mucho menos culpabilidad. ¿Qué va a hacer? That's it. A mí no me pueden venir con eso porque yo no se lo acepto. That's right. Porque de ser así, que mis hijos tienen que ser perfectos, entonces los hijos de todos los hermanos de la iglesia tienen que ser iguales. That's right. Te adoramos, Dios. Porque mis hijos son como los de ustedes. Y los de ustedes son como mis hijos. Toman sus decisiones, se independizan. ¿Cuánto no deseamos los padres que nuestros hijos sirvan al Señor? Pero si su decisión es no servirle. Sí, Señor. Y tenga cuidado. Hay padres que están teniendo problemas con sus hijos porque los quieren obligar. Usted no obliga a sus hijos a servir al Señor. Usted les enseña lo que es el temor de Dios. Sí, Señor. Amén. Pero usted no los puede obligar. Yeah. El día que usted los obligue se les van a rebelar. Se van a rebelar en contra de Dios. Sí. Eso es así. Hay gente que utiliza lo de Dios para castigar a sus hijos. Si no te comportas, te llevo a la iglesia. ¿Pero y por qué? ¿Usted no se acuerda antes cuando castigaban a los muchachos? Los ponían en un rincón a orar. Si no te comportas, te voy a poner a orar. Le ponían arroz en el piso. Arroz. Ay, ¿Se acuerdan de ese arroz en el piso? Se sentía un picor ahí tremendo en la rodilla. ¿Sabe por qué muchas personas hoy en día no oran? Porque siempre han creído después de eso que la oración es un castigo. Yes. La ignorancia. María fue echada del campamento. ¿Qué pasó con María? La sacaron de la congregación. Un principio muy hermoso. Note bien, no tan solamente Dios no permite el pecado, no importa de quién venga, y el desorden, sino que Dios también disciplina. Él disciplinó a María Sí, Señor. y la apartó del campamento, fuera del grupo de los que estaban Yeah. en el grupo del Señor, y la sacó con lepra. Yeah. El otro principio es que si usted conoce lo que es la lepra, cuando una persona está llena de lepra, no puede estar
no podía estar confraternizando con los demás. Había que apartarla, era un procedimiento. Hermanos, y escúcheme bien. Una persona que ama a Dios y busca que Dios esté haciendo ahí las cosas de Dios, cuando se le remueve, cuando se le disciplina, cuando se le pone aparte por causa de lo que ha hecho, no se molesta, lo que hace es que le duele. Y yo me pongo a pensar en María, caminando con el pueblo, haciendo todo con el pueblo, y cometió el error de murmurar y levantarse en contra de su hermana. Y Dios no lo pasó por alto. La corrigió, la puso en disciplina por cierto tiempo. Iglesia, escúcheme, todavía en este tiempo se practica la disciplina. Si el pastor hace algo fuera de orden, sobre todo moral, al pastor hay que ponerlo en disciplina. Al ministro, no importa quién sea. Santo Jesús. Porque si a un hermanito de la iglesia fornica, adultera, roba, hace algo y se pone en disciplina, ¿por qué al pastor no se puede poner en disciplina? Aleluya. Si hace lo mismo, hace algo peor. Se merece también que se le dé disciplina. Yo tengo supervisores que me supervisan. Y el día que este pastor haga algo fuera de orden, ellos van a estar ahí haciendo lo que tienen que hacer. Y yo creo que cuando un líder cae, debe ser removido hasta que se restaure. No desecharlo, ni a él, ni al líder, ni a los hermanos. Darle oportunidad para la santificación, para que se arreglen, para que hagan conciencia, para que ahí el Espíritu de Dios los ayude y nosotros también buscando la forma, aleluya, de mantenerlo sin maltratarlo para que se mejoren. Señor. Vive Jesús. Pero todo el que peca, note bien, María era profetisa, era la hermana de Moisés y la hermana de Aarón, los dos ministros que Dios tenía dirigiendo al pueblo. Y en ningún momento Dios dijo, no, mira María, tú murmuraste a tu hermano, pero no te preocupes. No, tú eres hermana de Moisés y eres hermana de Aarón. Aquí no se te puede castigar. No. Cuando Dios va a corregir, a Él no le importa si usted lo hace mal, a usted lo corrige. Si yo lo hago mal, a mí también me corrige. Amén. Si yo le dijera los azotes que yo he recibido del Señor, usted se sorprende. Las correcciones que he recibido. Hay que reconocer. Y Dios corrige, Dios castiga, Dios disciplina. Y si no hacemos su voluntad, y voluntariamente, especialmente voluntariamente, sabiendo que lo estamos haciendo mal, Dios trae consecuencias. Lo hizo con María. 7 días. El procedimiento de disciplina y separación de María del pueblo fue crucial. Enferma con lepra y después separada del pueblo. ¿Y quiere que le diga algo, iglesia? ¿Quiere que le diga algo? Le voy a hacer la pregunta, pero no levante la mano. ¿Usted me ha murmurado una vez a mí? Qué bueno que le dije que no levante la mano, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que va a hacer Dios? Le va a disciplinar y le va a corregir. ¿Sabe lo otro que Él va a hacer? Me lo va a mandar a mí para que yo ore por usted. Eso nunca lo hemos visto. Pero si usted lee la historia, ¿sabe quién tuvo que orar por María para que Dios la sanara? Moisés. Al mismo
que ella murmuró y criticó y se levantó en contra, fue el mismo que ella tuvo que venir a decirle, o Dios le dijo, vete para que Moisés sea el que ore por ti, para que tu lepra se mueva. ¿Acostumbra Dios a hacer eso? Le voy a probar con la palabra. ¿Se acuerda la prueba de Job? Vinieron 3 llamados amiguitos a donde Job. Primero demostraron una preocupación porque Job como estaba, y dice la Biblia que cuando lo vieron se tiraron polvo arriba, óigame, en calamidad y en un sentir mal. Pero luego encontramos que los 3 amiguitos, llamados amiguitos de Job, se convirtieron en murmuradores y criticadores de Job, que aún le dijeron en cierta ocasión, analiza, mira a ver de dónde pecaste y arrepiéntete. Cuando Job sabía que él nada malo había hecho, que Dios había dado testimonio de que era un hombre recto, puro, temeroso y apartado del mal. Pero si usted se va a los últimos capítulos del libro de Job, usted se encuentra que ahora aquellos amiguitos que criticaron y murmuraron a Job, ¿sabe quién fue el que tuvo que orar por ellos? Job. ¿Qué nos enseña? Que vocaciones de aquellos a los cuales nos levantamos son los que Dios va a utilizar para que seamos restaurados. Y tarde o temprano tiene que haber un reconocimiento, porque hasta tanto no hay el reconocimiento que lo hemos hecho mal, no hay arrepentimiento y decidimos cambiar, Dios no puede bendecir nuestras vidas. Y bíblicamente se ha comprobado que toda persona que se ha levantado en contra de los siervos de Dios, de los líderes, de los ungidos del Señor, han tenido que venir a pedir disculpas, a pedir que se ore por ellos, las mismas personas de las cuales nosotros nos levantamos y murmuramos. Y si usted lo mira, son las mismas personas que día tras día se dedican a ayudarle para que su vida espiritual se mantenga firme en el Señor. Nunca el líder que tiene la visión de Dios a los que Dios lo ha llamado, aunque se levanten en contra de uno nunca puede perder la visión a lo cual Dios ha llamado a uno. Y no se puede levantar uno en contra de la persona y hacerle daño. Hay que seguir siendo de bendición a esa persona, a esa familia y a todos los que Dios ha puesto a nuestro lado. Jesús. ¿Qué vino a hacer Moisés? Canal de bendición para María. Orar por ella para que Dios quitara la lepra. ¿Qué vino a hacer Job? Canal de bendición para los amiguitos que se levantaron en contra de él. Y si le sigo buscando más historias bíblicas, encontramos, mire lo que hace David. Un hombre que Dios escoge, un hombre que Dios unge, un hombre que Dios envía al profeta Samuel para buscarlo, ungirlo y señalarlo como el rey de Israel. Tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza si quería a Saúl. Sin embargo, oye bien, él tuvo la oportunidad y los que estaban con él, si usted lee la historia, lo incitaron para que le diera, ahí lo tienes en las manos, desquítatela. ¿Sabe lo que dijo David? ¿Quiere que se lo diga? Líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Pero espérese.
ya Saúl estaba desechado. Ya Dios había ungido a David. Ya Dios había dicho, David es conforme a mi corazón. Sin embargo, David reconoció que hasta tanto Dios no terminara con Saúl, seguía siendo el ungido Señor. que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Aleluya. Te adoramos, Dios. Hay que tener cuidado con los ungidos del Señor. Y si usted no entiende lo que es un ungido del Señor, es aquella persona a cual Dios llama para ser un líder, un ministro, o en el ministerio, en el pastorado, en el apostolado, en lo que Dios los coloque. Esos son los ungidos del Señor. Señor. En el término ministerial, usted también es un ungido del Señor y una ungida del Señor, porque Dios le ha traído para salvarle. Pero en cuanto a ministerio y en cuanto a liderato, ese tipo de persona es el ungido del Señor. Y a esa persona hay que respetarlo, porque lo colocó Dios. María tuvo que tener cuidado de murmurar en contra de su hermano. Se le olvidó que el ministerio que estaba llevando a cabo Moisés era un ministerio que Dios lo había puesto. No había sido el hombre. Y fíjese lo que yo creo, y esta es mi creencia personal. Si Moisés no hubiera sido lo que era en el Señor, quizás María hubiera murmurado y quizás no le hubiera surgido lo que le surgió. Pero porque simplemente y sencillamente Moisés era el ungido que Dios había escogido, se levantó en contra del cual Dios había señalado y separado. Y de eso hay que tener mucho cuidado. Sea aquí o sea en otro lugar, tenga cuidado cuando usted abre la boca para hablar de pastores, de líderes, de decir en una forma de murmuración, de daño intencional, para dañar el testimonio personal de los individuos. Que tener cuidado. Porque si esa persona la llamó Dios y nos levantamos en contra intencionalmente, no cuestión de corregir, porque si el pastor está mal hay que corregirlo. Eso no es murmuración. Si hay verdades en mí, son verdades. No son murmuraciones. Murmuración es cuando conlleva cosas que no son verdades, simplemente con la intención de hacer daño. Pero las verdades son verdades. Ya le hablé la semana pasada de lo que es difamación. La difamación es cuando usted habla mal, le daña el testimonio, el carácter de alguien, y cuando esa persona sufre pérdida. La ley de Dios lo castiga y la ley terrenal también lo castiga. Bendito Dios. Hay que tener cuidado con la difamación. Cuando le queremos dañar el carácter intencionalmente a las personas. Lo estamos diciendo cuando se identifica el pecado, porque hay pecado. Porque esas son verdades. Estamos hablando cuando intencionalmente nos levantamos perjuiciados en contra de personas. A veces sin tener evidencia, simplemente una crítica, alguien dijo un comentario. Y nos unimos para hacer daño. No sé quién fue el que comenzó la murmuración. Si fue Aarón o fue María. Pero sea cual sea quien haya sido, y de acuerdo a lo que veo, parece que fue María la que le empezó. Porque si usted nota, no hay mucho que decir de Aarón. Aunque voy a verificar, no lo busqué, pero voy a verificar, porque si Aarón también murmuró, alguna palmadita hay que darle también. ¿Cierto? Yo creo que María debe ser la única que reciba. Así que María fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó delante, no pudo caminar. Le mencioné la semana pasada, a veces por una persona
O por 2 o 3 personas que a veces se quieren levantar en contra de la obra del Señor, criticar, murmurar y hacer daño. Hay personas que a veces se sientan en las bancas. Como le dije anteriormente, le pueden dar un saludo de que le ama, que le abraza y que le dice cuánto le amo. Y cuando le suelta a usted, hermano, verifíquese la espalda. Hay gente así, hay gente mala. Hay gente con malas intenciones. Hay gente con unos sentires equivocados. Hermano, y no quieren cambiar. Por más que usted aconseje, por más que usted traiga Biblia, por más que usted diga todo lo que dice el Señor, oiga, siguen haciéndolo. Usted no se ha dado cuenta que hay veces que hay personas que han estado bien con usted y de momento usted los ve y no le quieren ni hablar. ¿Qué usted cree que ha pasado? ¿Alguien murmuró de usted? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien influenció a esa persona a decirle algo negativo? Yo tengo pastores que a mí no me hablan ni confraternizan conmigo porque otros se han dedicado a hablar mal de nosotros. Esas son las verdades. Yo tengo personas que han venido a este lugar, hermanos locos con este lugar, de momento se van. Óyame, ni quieren saber de uno, ¿pero qué se le ha hecho? Personas que les gusta estar murmurando y criticando. Hermano, dejemos ya esos malos hábitos. ¿Qué usted saca? ¿O qué sacamos con estar haciendo eso? ¿Por qué no empleamos el tiempo en cosas que edifiquen? Pare de estar queriendo saber la vida de los demás. Y si alguien le cuenta la vida, no esté como el Pac-Man. Váyase en oración y ore por esa persona. Y si se va a hablar, entre lo que se va a hablar, pues se van a hablar verdades. Pero siempre con el propósito de no intencionalmente hacerle daño a esa persona. Porque yo creo que si María lo hubiera dicho y Aarón lo hubiera dicho, pues, ay, Moisés, pero fíjate, bueno, quisiste esa mujer, pero está bien, esa es tu decisión. Nosotros no estamos de acuerdo, pero esa es tu decisión. Yo no creo que Dios le iba a castigar. Pero en la forma que ella lo hizo, ella se condujo hacia su hermano, hacia el ministro del Señor, hacia la obra de Dios. Eso fue lo que la dañó. Hay mucho más que hablar, pero me tengo que salir. ¿Qué hora es? Ay, me quedan 5 minutos. Me presta 5 minutos. Eso es lo que me queda. Eso es lo que le voy a quitar. Coré y sus hijos. Vamos a hablar de Coré. ¿Sabe quiénes son Coré? Coré y sus hijos. Los hijos de Coré, escuche bien, si usted no lo sabía, de los 150 salmos que hay en la Biblia, algunos de ellos son de los hijos de Coré. Ellos cantaban. Ellos pertenecían al grupo de alabanza. Por eso le digo que hay que tener cuidado, porque esto no importa lo que usted pertenezca. Hay que tener cuidado, iglesia. Y los hijos de Coré escribieron salmos también, como Moisés, como David, como Asaf. Todos escribieron salmos. Y los hijos de Coré también, mire lo que dice, Coré, hijo de Sari, ahí habla de los otros hijos de la persona, tomaron gente. Mire lo que dice ahora, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Influenciaron y se hicieron un grupito. Ese es el que divide fuerte en la iglesia. No el que se va solo a criticar y a murmurar. El que antes de irse... La mayoría de las iglesias que se han dividido, no se han dividido porque se fue uno. Se han dividido porque ese uno que quiso irse, se llevó otro grupo. Engañando, mintiendo. Y no nos percatamos que la Biblia dice que la división es pecado.
Pero la gente divide porque eso es lo que la gente quiere. Se salen de la voluntad de Dios y después dice que tienen llamados de Dios. Si Dios te ha llamado, Dios quiere que haga las cosas en orden. Dios nunca va a respaldar el desorden. Y la división es desorden, es pecado. Gloria a ti, Jesús. Alabanza al que vive. Aleluya. Tengo que seguir porque se me acaba el tiempo. Se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, note bien, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de gente de alta calidad. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, lo que le dijeron, basta ya de vosotros. En otras palabras, mira ya, se acabó con ustedes. A los que Dios había escogido. Note bien, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ellos le están diciendo a Moisés, mira, con ustedes nada. La congregación toda es santa. ¿Qué ustedes están tratando de hacer? Mira lo que dice, y en medio de ellos está Jehová, le dicen ellos. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Le están diciendo a Moisés y a Aarón que le estaban haciendo daño a la congregación de Dios. Note bien, cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Vamos a hacer un reto. Si tú dices que yo no soy de Dios y tú dices que tú eres el de Dios, pues vamos a pedirle a Dios que él elija y escoja quién es el verdadero. Aleluya. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál de Elías con los Baales? Pues si el Dios de ustedes es el bueno, pues vamos a ver qué pasa, que descienda fuego del cielo. Sí, Señor. Si el mío es el verdadero, que descienda fuego del cielo. Y el de Elías fue el verdadero, porque ese fue el que descendió fuego del cielo. Vive Dios, aleluya. En ocasiones hay que hacerle reto. Y ahora dice Moisés, vamos a probar, vamos a ver. Si ustedes son los que dicen que son, pues Dios va a decir, si somos nosotros, son ustedes. Miren lo que le dice. Consecuencia. Aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, oiga lo que dice, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Se abrió la tierra. No se abrió por un temblor de la naturaleza. ¿Sabe por qué se abrió? Porque Dios abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque murmuraron, hablaron, criticaron, dañaron, quisieron perjudicar al hombre de Dios, al que Dios había llamado para el ministerio pastoral de la iglesia de Israel. Note bien. Abrió la tierra, verso 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. ¿A quién más? A sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Cuando la tierra se abrió, se los tragó a todos y todo lo que ellos poseían, se lo tragó la tierra. ¿Hay consecuencias por la murmuración? Tenga cuidado. Que hay personas que pueden, hoy en día, podemos estar pasando dificultades por causa de que un día no tuvimos el cuidado y nos pusimos a murmurar. A veces queremos los milagros del Señor, queremos que Dios haga la obra en nuestro hogar, que Dios cambie a nuestros hijos, que Dios cambie a la esposa, que cambie el esposo, que dé el trabajo, que las cosas sean mejores, pero mientras continuemos murmurando, Dios no puede hacer algo. Vive Jesús. Aleluya. Paremos de murmurar. Respetemos a Dios y a su obra, a su reino. Y usted verá cómo la bendición de Dios se manifiesta. Y las cosas cambian. Note bien lo que dice, abrió la tierra su boca, los tragó a ellos, su casa
todo lo que los hombres de Corea, todos sus bienes, y ellos, nota bien, verso 33, aquí terminamos, con todo lo que tenían, descendieron como vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. ¿Usted cree que esa historia es verdadera, iglesia? Está en la Biblia. ¿Usted piensa que Dios va a permitir que pongan una mentira en la Biblia para engañarnos? Esta iglesia cree, nuestra declaración de fe, la primera, la número 1 de nuestra declaración de fe, es que nosotros creemos en la Biblia, totalmente, desde el principio hasta el final, inspirada por Dios. Vive Jesús. Está ahí porque Dios la inspiró. Y Dios nunca va a inspirar algo que sea mentira, porque Dios no es mentiroso. Te adoramos, Dios. Él no engaña. Él no toma ventaja. Él no está haciendo cosas nebulosas. Y estas historias están ahí para que nosotros aprendamos de ellas. El próximo martes te voy a continuar y te voy a mostrar los 5 pecados que cometió el pueblo de Israel, para que usted vea lo que Dios hizo con ellos y el ejemplo que nos ha dejado, para que nosotros, los que vivimos en estos últimos días, seamos amonestados con esas cosas. Escúcheme bien y con esto termino. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, la murmuración, ¿la castiga Dios o no la castiga? Amén. ¿Castigó Dios a estas personas? ¿Sí o no? ¿A los de Coré? ¿A María? ¿A quién más hablamos? Otros más, y de los otros que vamos a hablar bíblicamente. ¿Los castigó el Señor, sí o no? ¿Hubieron consecuencias, sí o no? Y consecuencias terribles, ¿sí o no? ¿Por qué entonces Dios lo hizo si la murmuración no importa para Dios? Y mi última pregunta es esta. Si cuando esta gente hicieron lo que hicieron, Dios no estuvo de acuerdo y los castigó, ¿usted no cree que si nosotros hacemos lo mismo, Dios no nos va a castigar? Y le voy a decir algo, y se lo digo, miren, de todo corazón. Como dijo una vez de Sodoma y Gomorra, si el pecado que cometió Sodoma y Gomorra, o los pecados que cometieron Sodoma y Gomorra, y Dios los castigó, y trajo juicio, y quemó las ciudades hasta ceniza, por causa del pecado, y si hoy en día la gente se vuelve igual a pecar como hizo Sodoma y Gomorra, y Dios no los castiga, Dios tiene una responsabilidad de regresar al tiempo de Sodoma y Gomorra, y en el día del juicio tiene que pedirle disculpas a Sodoma y a Gomorra por haberlos destruido. Escúcheme bien, si Dios castigó a esta gente por causa de la murmuración, por causa de levantarse en contra de Dios, en contra de su obra, en contra del líder, en contra de la iglesia, en contra de lo que Dios quería hacer, si Dios los castigó a ellos, hay seguridad que también a nosotros nos va a castigar si hacemos lo mismo. Si usted y yo murmuramos, espere el castigo de Dios, porque el castigo de Dios viene. Quizás nos justificamos cuando venga el castigo en lo negativo. No, que eso fue casualidad. Que eso fue el destino. Eso fue por esto. No. Analicemos. Porque si la Biblia dice que Dios corrige, Dios castiga, Dios disciplina, en alguna área de nuestra vida tiene que eso surgir de parte de Dios. Te adoramos, Jesús. Si a esta gente Dios los castigó por murmurar, y a nosotros, si murmuramos, no nos castiga, entonces es un Dios injusto. Porque le aplica a unos y a otros los deja que hagan lo que quieran. Dios es un Dios justo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es un Dios justo. En Él no hay injusticia. Así que mira, iglesia, esta recomendación bíblica, ya no murmuremos más.
Si lo hacíamos, paremos ya. Nos arrepentimos. Señor, perdóname que no lo vuelvo a hacer. Y me voy a cuidar de murmurar ni a Dios, ni a los líderes, ni a los hermanos, ni a la iglesia. Ahora bien, que si hay verdades que hay que rectificar, claro que sí. Que si estamos viviendo en hipocresía, hay que arreglar la hipocresía. Pero cuando nos levantamos intencionalmente a hacerle daño a alguien, murmurar y criticar, dañándole el testimonio, haciéndole sentir en una forma terrible, injustamente, Dios va a traer juicio a nuestra vida. Póngase de pie, no vamos. Eterno Dios, gracias en esta noche. Una vez más te bendecimos, te damos el honor y te damos la gloria. Gracias, Jesús. Te pedimos en esta hora perdón. Yo te pido perdón de mi parte. Y te pido perdón, como el profeta Daniel, te pido perdón por este pueblo. Que en ocasiones hemos murmurado, criticado, hemos hecho en contra, Señor amado, de personas, de familiares, de vidas, de hermanos, hermanas, y no nos hemos cuidado de decir aquellas cosas que conforme a tu palabra no debemos decir. Te pedimos que nos perdones y queremos desde hoy en adelante hacer lo mejor posible por cumplir con tu palabra. Ayúdanos para que lo podamos lograr. Yo sé que tú lo puedes hacer y nosotros con tu ayuda lo podemos lograr. Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te damos todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Y los que aman al Señor dicen: amén. Dios les bendiga, saludados. No se olviden mañana los que vamos a ensayar.